vino que eche reunido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos ven en las mañaneras del café. Estamos aquí en Bruma tomando un rico café enfrentito aquí de Holiday Inn, costado del tío Fito. Y pues aquí estamos con un gran amigo campechano, 100% campechano, y que está en todas las redes, en todas las comunicaciones en Campeche. Me da gusto también saludar a Leandro, nuestro amigo de Fórmula, Leandro, ¿sí? Y el amigo que nos está ahorita prácticamente como invitado especial es Gerardo Sánchez Sansores. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Me da gusto saludarte. Mira, Gerardo, Estoy en todos los medios. Chano, pues dijeran por allá, siempre hay un inicio y un final. Y para el inicio de nuestro programa Las Mañaneras, pues comenzamos con Gerardo Sánchez, que es el que realmente ya está en el ambiente político. Pero bueno, no quiero eludir, yo para qué hablo. Me dijeron, tienen poco tiempo porque viene el partido del... Hicimos la dinámica del Congreso, bueno, para exposición de motivos, su tiempo. ¿Quién es Gerardo Sánchez? Cuéntanos. Híjole, a ver, esa es la difícil. No me vayas a contar la historia que saben en las redes sociales. Mira, ayer Gerardo. Te voy a decir por qué es la difícil. Porque es muy complicado para mí dejar de decir lo que... mucho de lo que soy tiene que ver con un evento muy particular que yo no lo digo. No lo digo porque suena a cebollazo, pero yo no puedo dejar de decir esto soy. Sí, eso. Hubo un evento muy especial, la enfermedad de mi mamá. Mi mamá enferma y pasa 2 años, 3 en hemodiálisis. Se tiene que tomar la decisión de donarle un riñón. Y todos nos hicimos donar. Al final, yo terminé siendo el que le donó el riñón a mi mamá. Y fue un evento que cambió mi vida por completo. Yo me he encontrado a 2 personas desde que doné ese riñón que hizo. Mi madre me dio la vida 2 veces, el día que nací y el día de la operación. El día de la operación cambió mi vida nuevamente, me dio una nueva oportunidad de advertirme con una persona distinta. Yo me sentía atrapado en lo que estaba pasando. Yo soy un tipo muy inquieto. Estaba yo dedicándome en ese momento, quería yo ser actor, tenía yo un cuerpo espectacular. Ahorita lo tengo, ¿no? Ahorita lo tengo que tapar. Pero bueno, olvídate los años. En realidad el cuerpo sigue estando aquí, nada más que lo tengo protegido por la chamarra de manteca. Entonces, eso cambia mi vida por completo. Yo fui un muchacho muy rebelde, todo el mundo me conoce aquí en Campeche. Y a partir de eso, no es que haya cambiado mi familia, cambié yo. Yo pasé de ser la oveja negra, por decirlo de alguna manera, a te digo, cuesta trabajo, pero a que no parezca cebollazo, pero al héroe de la familia. Sí, claro. Sí. Entonces, el admirado, el querido, y aparte le daba yo suerte a la gente que estaba conmigo todo ese año. Llegaba mi familia y me decía, no, me tengo que sentar contigo porque tengo que sacar la problema adelante. Porque te digo una cosa, tocayo, eso es importante. La vibra que hay a tu alrededor, o sea, la energía que yo sentía alrededor a partir de ese momento era poderosísima. Yo creo que la generosidad es uno de los dones más extraordinarios que uno puede crecer. El que tengo oportunidad de dar, que lo dé, porque llega a ser luego un regalo para mí mismo. Sí, y entonces Gerardo Sánchez en el ambiente político, ¿cuándo comienza? Porque yo en lo personal conocí a la señora Laia Sansores, la gobernadora, desde que inició su primera campaña a la senadora. De hecho, tuve la oportunidad de cubrir esta tierra, nunca vi a Gerardo. Y luego cuando llegó a la elección del 95,
tampoco vi a Gerardo. Y de Estaba pronto, yo en la Ciudad de México. y de pronto veo a Gerardo en la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, No, pero te lo veo, te equivocas. lo veo en campaña primero, y cuando lo veo en la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, pues estabas atrás de bambalinas, dijéramos así, en la oficina donde nadie accede, o sea, no tenías el reflector. ¿Cómo es ese camino? O sea, A ver, ¿quién te invitó me invita Michelle a colaborar con Alejandro Moreno? No, claro que no, pero te voy a decir qué pasa. Es que te brincaste una fecha. Michelle Aida fue candidata en el 2003. Sí. Repitió, tienes toda la razón. Yo hice toda la campaña del 2003. Ok. Toda y absolutamente toda la campaña gráfica de todos los candidatos. Todos los candidatos, ahí estaba. Bueno, ¿para qué empiezo ya a nombrar pero de todos los candidatos. Yo ahora veo a gente trabajar con 1 o 2 candidatos. Te digo, papi, tú no sabes lo que es hacer 40. 40 candidatos con una computadora cero poderosa, lo que es ahorita. Entonces, yo me aventé esa. ¿Qué pasó? Pero estás fuera de los reflectores. Sí, Yo me refiero de manera Para activa. hacer 40 candidatos tienen que estar en el ático, con un grillete en el tobillo, para que no salga con una Así es, 24/7, como se dice. Está detrás de todo el tema. en una, lo que ahorita es mi bodega, era mi oficinita ahí, haciendo toda la campaña. Entonces, ¿qué me pasó? Empezó a perdón, me traigo ganas, estamos aquí. Termina la campaña y luego Termina la campaña de mi tía y me doy cuenta que el PRI jugó con nosotros, que nos dieron la cara de muchas maneras. Cuando tengas tiempo te lo cuento más, pero me salió un pasquín por ahí que decía Laida Sansón, estábamos a punto de hacer un evento en conjunto con el PAN a la defensa del voto en el Baluarte, y me habla mi tía en la mañana, cancela todo. Sacaron un pasquín donde decía que yo había recusado en favor del PAN. Asumimos que había sido el PAN el que lo soltó en todo el Estado y que iba a aprovechar esta reunión para negociar, para corroborar que efectivamente, porque íbamos a salir en los medios de comunicación cuando no había redes sociales, sí, claro, es donde podías comunicar en tiempos más cosas, no tienes manera de hacer este contacto con la gente. Entonces lo cancelamos. Al final de cuentas perdimos y quedamos en tercer lugar. Y yo, para no hacerte el cuento largo, termino decepcionado de no haber tenido el control, de haberme dado cuenta cómo fuimos entrando a esto. Nos mandaron una encuesta por debajo de la mesa donde aparecía Laida Sansón en primer lugar. Eso hizo que obviamente se sintiera el ánimo renovado, si vamos a ganar, no le dejes. No teníamos encuestas, no teníamos manera de saber. Empezaron a llegar, yo creo que empresarios mandados. Te digo por qué. Y eso hace que yo me dé cuenta que no había manera en ese momento de influir en nada. Estábamos como hojas a la deriva. Y yo siento que la única forma es desde adentro. Tomo una decisión en ese momento, actualmente yo vengo, mi familia de dónde viene, y de pura casualidad viene mi mejor amigo en ese momento, acompañado de Alejandro Moreno, a pedirme algo, a decirme algo. Y Alito, como es, que le gusta decir sus cosas, me dijo que estaba haciendo una campaña, y que si la queríamos ver, pues, éramos amigos, nos conocemos de siempre, yo era muy amigo de su hermano Moyo, ¿sí? Y fuimos a ver la campaña. Cuando la veo, le digo, esto es una porquería. Él está haciendo a la Raki. En serio. No, le digo, un fiel defensor de ahora. No, era una mentira. Era una mentira. ¿Cuántos espejos vendió la Raki? Era una mentira. Que no había nada de eso. Cuando decía que se le estaba haciendo la Raki, que en ese momento era muy famoso,
por la campaña que le había hecho a Madrazo. Entonces, ¿Cuál de todas? ¿Todas sus Madrazo? Mira, estoy hablando, a lo mejor ya estoy conectando historias que no tienen, Sí, claro. que no están, ¿no? Y le digo, es una porquería, me dice, ¿tú la puedes hacer mejor? Claro. Y a partir de eso, trabajamos 16 años. Entonces, O sea, que se fue preparando el camino para llegar a la candidatura, llegar a la yo gobernación. soy un tipo muy persistente. Yo sí me tracé la meta de llegar al punto en donde puedo yo sin entender lo que estoy, sin siquiera pensar que tendría que ser por mi conducto. No se me pasó ni por aquí. Pero obviamente la sangre es la sangre. Sí, claro. La sangre está ahí. Por lo menos desde mi bisabuelo, y creo que desde mucho antes, porque creo que los orígenes de la familia Sansores tienen origen de gente que está muy metida en la política regional antes del bisabuelo Ulises. Entonces, Okay, pero ya en el gobierno de Alito, ¿qué pasó? Porque si estabas operando la campaña, si hiciste un proyecto de varios años, se dice ¿por mucho. qué detrás? Y luego la pregunta va directa y enfocada. Cuando moviste, ¿qué con Alito? O sea, Alito, a ver, Alito, yo quiero ser tu vocero. O Alito te digo, tú vas para allá. Fue bonito. A ver, yo era. No quiero hablar de Alito porque lo conozco. Te voy a hablar de la anécdota inicial de Alito. Alito lo conocí cuando Malasuerte lo llevó a su chofer. Y Alito ahí comenzó a hacer política. Y luego se le enganchó con Antonio. Y de ahí, cuando le fue echar los huevados al diputado. Pero vos no estamos hablando de Alito. Bueno, ¿qué pasó en la emisión de Alito? ¿O cuál fue la función de la emisión de Alito? Imagen, llevar su imagen. Llevando su imagen, para mí yo había entendido que mi función hasta ese momento era llevar a alguien que tuviera la capacidad de cambiar el Estado. La personalidad de Alito obviamente te dice que teóricamente era la persona adecuada. Nada más que tienes que tener el corazón en el lugar correcto. La sangre te debe circular en el sentido correcto. Es correcto. Y el corazón y la mente, todo tiene que estar armonizado. Yo por eso hablo mucho de que últimamente yo he estado buscando esta armonía, que estaba yo preparado para la guerra, y me doy cuenta que no es lo que necesitamos. Me doy cuenta que incluso yo he propiciado estados de ánimo en este gobierno que generan discordia. Estoy arrepentido de ello. Sí, claro. Ahorita van a decir, no, yo soy derechito. ¿En dónde pasa para qué me sirvió a mí el tránsito con Alito? Yo decía, ¿y eso para qué le va a servir a Campeche? Se anunciaban cosas y tú estás tratando de traducir desde la ignorancia, desde el, esto va a traer turismo, las fuentes van a traer turismo, la obra fulana de tal, la obra perengana de tal, el malecón. Y ese cuestionamiento está constante en mi cabeza. Yo estoy hablando contigo, y digo, a veces, ¿cómo se resuelve lo que está pasando? Llegó un momento que terminó lo que él vino a hacer aquí, su tránsito, y la gente sigue estando en el mismo lugar que cuando él inició. Yo te quiero decir que a diferencia de lo que está pasando ahorita, es muy diferente. A pesar de que pueda parecer que la gente está en el mismo lugar, hoy no lo está. Y nada más desde enfocar el rumbo a dónde es. Hoy yo te puedo decir a dónde debería de ir el Estado, hoy lo sé. Y hoy mucha gente va a empezar a hablar de lo que es el gas natural, ahí viene, ¿sí? Y lo que se ha hecho al respecto de la energía y lo que significa energía para el progreso. ¿Por qué no ha progresado Campeche? No ha habido energía. ¿Por qué Yucatán sí? ¿Por qué una actitud allá que nosotros nos faltó?
creo que una de las cosas que faltó aquí o que sobró aquí fue tener una tierra bendita de productos que se dan a manos llenas. Sí, ahora bien, me queda claro, tú llegas a un proyecto como Alito porque lo que a ti te gustaba era el asunto de diseñar imagen, y en ese momento, en esa administración, no sentiste ganas de hacer lo que hoy quieres hacer. O sea, decirle, oye, Alito, quiero hacer un cuadro para que pudiera yo aspirar a un cargo público. No necesariamente al gobernador, diputado local, diputado federal, senador. O sea, nunca te lo ofreció Alito, porque Alito promovió a sus cuates. Pero ni así se me ocurrió. Pero no te lo ofreció. No. Alito promovió a sus cuates. Te voy a decir. También es así que hoy sus cuates aún están en el poder. Ya sea en Mose, ya sea en Morena, ya sea... Bueno, yo no sé si sean sus cuates, pero yo creo que siguen siendo cuates. Nadie se pelea con el dinero de por allá de un amigo. Pero no tenía esa intención en ese momento. Te voy a decir por qué no. En mi casa teníamos una figura gigante. Crecimos con una figura gigante que hizo así. Nos apartó de la política. A mí mi abuelo me hubiera jalado. Como mantequillo hubiera yo entrado. Porque está ahí, claro, mi personalidad. Mi personalidad está ahí. Esto no lo estoy inventando. O sea, la alegría de hacer lo que estoy haciendo no la estoy inventando. La tienes que sentir. Ahora bien, entonces para ti, ¿cuál es la conclusión? Mi abuelo no nos acercó y aprendimos a estar separados de allá. Entonces siempre sentí que mi función, claro, me gusta porque lo ves de fuera, lo traes en la sangre, algo tintiné en tu corazón, pero no entiendo por qué. Con Alito, pero sí estoy tratando de entender qué es lo que le está pasando a mi estado y qué ocurre, ¿no? Yo recuerdo uno de los recuerdos así más vívidos que tengo de esto que te estoy diciendo. Un evento que hubo de Enrique Peña Nieto, ¿se puede nombrar? Sí, no va a cancelar. No creo que nos bajen la luz. El chip tiene de dato. Y las propuestas que decía, yo decía, no me cuadra que eso que esté diciendo vaya a generar lo que creo que debería de pasar, sin entender bien lo que significa progreso. En ese momento, y yo con los candidatos, esto se lo heredo a mi padre. Mi papá nos enseñaba matemáticas, yo le decía, mira, es que la fórmula era, no, ¿a dónde viene la fórmula? A ver, redúcela, esto porque es así. Entonces, constantemente, mi mente está tratando de entender de dónde viene, por qué sería la reacción, y así funciona. Entonces, no lo veía, lo estoy tratando de entender. Cuando termina mi relación con Alejandro, ¿cómo termina? ¿Tú te retiraste o él te dio servicio? Hubieron diferencias cuando terminó la campaña nacional. Estábamos ayer en el 18, ¿no? No, fue antes de llegar a la nacional del PRI. El PRI, cuando perdió, ¿no? Yo estoy hablando de la campaña nacional. Sí, la campaña de la presidencia de la República. Por la presidencia del PRI, cuando Alito va por la presidencia del PRI, que se gana, que él la gana, que la gana para 30 años. Por eso es don perpetuo, ¿eh? Todo el mundo me pregunta, ¿por qué don perpetuo? Porque no solo va a estar este periodo, se va a elegir el otro, y puede optar por seguir el otro. Pero bueno, que se acaben las... Pero bueno, terminas la relación con Alito en función de... Independientemente si la cuestión que él tiene, o sea, y pregunta mal, a ver, el interés de Alito... Te va rápido porque no me quiero estacionar. ¿Por qué te terminaste estando con... ¿Por qué se acabó la relación con Alito? En lo laboral y cuando termina esa campaña, el equipo empieza a irse sin ninguna razón. Se fue uno, se fue el otro, se empieza a quedar sin gente. Yo soy muy, yo creo que debía haber sido maestro. No, yo debía haber sido maestro. Yo llego con la gente y es, a ver, mira, entonces así, no, y juntos muchas veces descubrimos cosas, o sea, el talento de ellos y lo que yo aprendo. Yo soy una persona que estudio todos los días, estoy aprendiendo algo diferente, estoy muy clavado con cosas que tienen que ver con tecnología. Quiero programar y no tengo ya la capacidad ni la paciencia, pero ya se empiezan a dar condiciones para que yo me pueda volver un programador.
Bueno, en fin, se empiezan a ir. Y yo intuyo que es alguien de adentro que está haciendo su propio equipo con mi equipo, ¿no? Ya que Gerardo lo... ¿Quién era Pedro Armentía? ¿Qué era? El primer cuadro. ¿Quién otro era el primer cuadro? No quiero... Duch, ¿no? ¿Quién más era el primer cuadro? No quiero decir, porque aparte no estoy completamente seguro de que eso haya pasado, pero eso fue lo que Pero pasó. tú llegas un buen día y dices, Alito, gracias por... No, O él te dijo, mi hermano, hay tanto nos agarraron, fue... Se agarraron a madras. No. Alito se agarraron a madras. No. ¿Cuántas veces nos llegaron a madras? Alito me respetaba y yo también. Fue un disgusto en donde yo ya no tuve capacidad para seguir entregando lo que él necesitaba. A ver, se hizo una campaña cuando sale lo de échale la culpa al PRI. Échale la culpa al PRI. Échale la culpa. Bastante creativa. Y que diseña a alguien más. Pero había una campaña previa que desecha y que desecha gente de allá adentro. Ahí lo te digo que es la misma persona con la que yo tuve estas diferencias. La voy a decir. Si eso se trata, hay que A ver, soltar la máscara. ya cuando llegamos allá, ya Vladimir está junto a Alito. Vladimir, Ya está junto a Alito. hace un paréntesis, ¿cuánta razón tenía el difunto Tichán? Era un peligro para Campeche, Para México. Oh, sí, Tichán tuvo confrontaciones terribles con Vladimir. Fuimos amigos. Yo fui una persona que le demostré mi amistad. Pero bueno, Yo siento que- termina la relación tanto política y laboral con Alito, y ¿qué sigue? Dices, Nada bueno, más terminemos este asunto. Yo siento que es el que se está quedando con el equipo. Le digo aguado porque ya me pongo loco. Se hace un compás. Me piden hacer la postproducción de esa campaña. Le digo, no tengo la capacidad, no estoy en condiciones de hacerlo. No tengo al equipo, yo ya no soy el que más sabe de estas cosas. Antes en la oficina era el que más sabía de estas cosas. Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign, toda la suya Adobe me la había chupado de cabo a cabo. Entonces, yo ya tenía mucho tiempo que no estaba yo en la computadora físicamente. Tú recordarás que incluso yo hacía todos los 3D de Mayavisión, de Telesur, toda la imagen de ellos la hacía yo, y tenían una imagen extraordinaria. Telesur sobre todo tuvo por mi parte entregas extraordinarias muy lindas. Yo me quedaba viendo, bueno, y me pide que lo haga. Le salía carísimo, no encontraban a alguien, acababa de llegar, tenía recursos. Me dice, hazlo tú. Yo, listo, nada más que me voy a tardar un chorro. Y me tardo. Y un día me habla el estratega y me dice, oye Gerardo, ya te tardaste mucho, cabrón. Háblale y dile que queda ya, que te tocacha, que no es mía ahora sí que también salvar que estupendo, un tipo decentísimo, ¿no? Un tipo que me valoro mucho su generosidad, que aprendí también muchas cosas. Pero termina la relación, y ¿qué hiciste? Uruguay, política. Llego con él, para que me preguntas bien. Llego con Alito y le digo, termino el sábado. Eso fue un lunes. El martes me habla y me dice, Gerardo está retrasado. Y yo, con todo el background, lo que ya traía, sin que me pagaran, no estaba yo recibiendo sueldo, estaba complicada mi vida viviendo en México. Yo dije, este es el momento en el que voy a decir, si digo lo que digo, se acaba. Claro. Si le digo, sí, espérame, continúa. Pero algo ya había pasado. Y digo, está pasando esto. ¿Sabes qué? Entrégate. ¿Sabes qué? Aquí está. Uruguay.
sáquese sin insultos, sin nada. Yo hasta la fecha, hasta la fecha, desde ese momento, yo nada más lo he visto en redes. Nunca más lo he visto. Bueno, pues cambiando el tema, ¿no? Porque pues el tiempo pues, se va rápido. No, el tiempo tuyo, ¿no? No, al contrario. La mañanera, no vas a ver vas a ver el Sí, la inauguración. nos da gusto, Cancela uno y lo vemos acá, lo que vamos haciendo es pasar. nos da gusto que nos acompañas, es tu experiencia en tu vida política y Ahora pregúntame el PT. y eso es de mucha importancia. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo es que llegas tú actualmente como coordinador estatal de afiliación para el Partido del Trabajo? 1. 2. ¿Hay algún rompimiento entre el partido Morena y el PT en ese momento? ¿O tú tienes toda la responsabilidad a través del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo? Yo tengo una responsabilidad, y lo quiero decir así, pequeña, para el Partido del Trabajo. La responsabilidad recae en Ana María y Antonio. La responsabilidad de tener un partido donde está ahorita, mantenerlo con el tiempo, muy difícil. Sí, claro, sí. Muy difícil. Lo que han venido a hacer. No es tarea fácil. Ayer me dicen un poco satanizando la posición de ellos. No, a ver. Aquí hay que valorar que para tener al partido, un partido de esos, con esas condiciones, con una proyección en este momento relativamente pequeña, pero fundamental para el discurso político nacional, es difícil en Campeche, muy difícil. Más en un Campeche donde el PRI controlaba todo. Sí, Y luego, muy complicado. Tú me preguntaste el rompimiento entre PT y Morena. No, ahí están construyendo alianzas ¿A nivel nacional? nacional. Y lo que se define a nivel nacional pues, se terminará generando aquí. ¿Cuál es mi función a partir de ahorita? Que eso es lo que se tiene que entender muy bien. Yo vine a fortalecer desde mi fuerza. Claro que viene a ayudar que venga alguien nuevo y te diga, oye, yo conozco este camino. Claro. Y el partido diga, oye, puede ser interesante. Yo incluso vengo con una campaña muy bien aterrizada de afiliación que les gustó al Nacional. Y en una de esas hasta pega Nacional. Chécalo, ya puse una parte. ¿Ya la viste? Sí, ya lo vi. ¿Ya te metiste a mi página o al PT? No, al PT. Todavía vamos a ver, eso es la entrevista que tenemos hoy. Y todos tus comentarios, Tocayo, es porque quiere tener respuesta a la sociedad campechana, porque nos mandan a través de Facebook, de YouTube, y hacer la invitación y nos preguntan, hay que preguntarle a Gerardo qué piensa. ¿Tienes algún proyecto, repito, para que tú le llegues a esa gente para que se puedan ahora afiliar al Partido del Trabajo, que está dando un empuje prácticamente respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo? Queremos saber, porque los campechanos quieren saber si tienes algún proyecto para que tú puedas llegar a afiliar a esas personas. Y lo comentabas tengo un video ahí, dice que hay que rescatar a los que se han ido del Partido del Trabajo. ¿Por qué se han ido? Porque no han cumplido el trabajo de compromiso. En campañas, acuérdate bien que el Partido del Trabajo es un partido pequeño en Campeche, que se ha desactivado poco a poco porque no se ha comprometido del tema donde está esta Ana María López. Y yo creo que ahora con tu esfuerzo, con tu conocimiento, puedes lograr que se haga una combinación total para Campeche, para que resulte el tema de las elecciones que vienen en el país. Yo que vengo a aportarle al partido el conocimiento, mucho poco que tenga yo sobre lo que es la comunicación y la comunicación política, la forma de decir las cosas es importante, el cómo decirlo, qué vamos a decir, en qué momento está Campeche hoy, qué es lo que más necesita la gente hoy, justamente trabajo.
justamente lo que necesitamos es trabajo, pero hay varias maneras de traer trabajo. Un trabajo que te trae un empleo que te ayuda a llegar a la quincena y decir, tengo listo. Pero yo me quiero comprometer con el progreso. Me quiero comprometer con el progreso. Esto quiero que quede completamente claro. Yo he estado trabajando en presentar un proyecto. No es un proyecto electoral. No es para de aquí, para cuando salgamos, cuando sean los tiempos. Sí, sí. Es adulto. Es ahorita. Entren a mi página. Soy Gerardo Sanz. No estoy haciendo. Adelante. Se vale. Todo se vale. No, se Hay vaya. que pagar algo. Soy Gerardo Nada se Sanz. paga. No, es gratis. Oye, ¿y el café? Eso también el café está gratis. Soy Gerardo Sanz. Eso nada más en la barra y el doctor del crimen te lo cobra. Acá no se cobra nada. Tengo un proyecto muy específico sobre cómo encaminar sectores que están ahorita, siento yo, no abandonado. Yo creo que es un cambio de visión. ¿El cambio de visión cuál es? El productor lo hemos ayudado a producir y hemos entendido que la ayuda que tiene que prestar el gobierno es en la producción. Así es. La ayuda que tiene que prestar el gobierno, la más valiosa que puede prestar el gobierno y lo que puede generar un cambio fundamental en el campo. Ahorita voy a hablar del campo específicamente. Es la previa. Que ha estado muy abandonado acá. Es la previa. Es lo que haces antes, pero también lo que haces después de la cosecha. Lo que haces antes es preparar parte de la comercialización, de lo que va a ser la logística. Tú no inicias un proyecto sin decir, oye, ¿y qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar camionetas, vamos a necesitar tal cosa. Cuando un campesino termina de cosechar, ese es su momento que él primero ya sabe a quién le va a vender, a un intermediario o a un coyote que está a la vuelta de la esquina. Y ese intermediario y ese coyote va a ir a Yucatán a vender con el comprador final. Nosotros, ¿por qué no nos podemos acercar con el comprador final? Generalmente obtenemos peor precio. ¿Por qué? Porque ese comprador que está en Yucatán no quiere tratar con 2,000 productores. Así es. Quiere tratar con un intermediario. Entonces, ese intermediario ya tiene todo el know-how de cómo. Y hay intermediarios que pueden ser, que son comerciantes, que están haciendo su labor de buscarse el sustento. Pero hay coyotes que saben que una vez que el campesino cosechó, está en el momento más vulnerable de su existencia. Todo lo que no venda, él tiene que vender rápido. Queda claro el tema, pero como te lo había planteado, Queda claro el tema. Cuando tú llegas al PP para crear una estrategia de afiliación, de crecimiento al partido, yo creo de cara a la elección del 27, vos personalmente no veo hasta ahorita, no lo has dicho, tengas una aspiración política dentro del PT. Mi pregunta es, ¿la existe? ¿La estás trabajando? ¿O nada más quieres contribuir al crecimiento del partido? No, a ver, Después seguimos con el tema del ¿qué tiene cargo? Tiene una implicación inmediata. afiliar. Yo soy militante, claro, y así se llama el cargo. Hay ahorita un coordinador de Morena, ¿sí? Y hoy hay un coordinador en el periódico. Esos dos, ante la alianza, yo considero que es inminente, de ahí va a salir el coordinador de la 4T. Los dos pertenecemos a la 4T. Es un compromiso. Ahora sí, Entonces quiero entender que está Pablo Lazarus, el coordinador, hasta ahora, según la gobernadora lo hizo público, lo hizo en un evento oficial, coordinador de Morena. Entonces tú estarías llegando al encuentro. ¿Y qué sigue después? ¿Se va a ir a una interna? Viene la interna Pero si hay una aspiración legítima para la candidatura de tu parte. para la coordinación de la 4T. En este momento no hay otro no han iniciado. Estoy hablando del PT. O sea, tú en el PT ya te dieron un cargo que es la coordinación de afiliación.
Ahora viene una coordinación. A ver, yo no estoy seguro de que que lo pueda decir así tan abiertamente sin meterme en un asunto electoral. No creo que tengamos problemas electorales. Lo que estamos viendo es que estás hablando de una función partidista y no puede ser un tema electoral. Los coordinadores, va a salir un coordinador y de ahí eventualmente se representará a la 4T en lo que viene. En lo que sigue. Sí, claro. Vamos al tema que estabas hablando de O sea, es la misma aspiración la que él tiene con la que yo tengo. Es la misma aspiración. Vamos hacia el mismo lugar y vamos a hacer ahorita a ver a quién le gusta más la sociedad. Y si hablamos de quién es el que mejor queda posicionado, pues estaríamos diciendo que hay una figura pública, dos administraciones municipales, y hay una figura que se construye dentro de la administración pública, detrás de un proyecto muy claro que ya nos quedó, que se llama generación de contenidos, estrategias de difusión, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos decir que vas con el caballo que alcanza a ganar. Eso es lo que buscas, alcanzar. Porque no podemos negar que Pablito tiene una ventaja frente a todos los demás que pudieran hacer, incluso frente al propio Eliseo que está en ¿Qué había pasado, ¿no? Hasta ahorita? Yo no pertenecía ni había y habían salido voces importantes, incluso que yo quiero mucho, a decir que no tenía yo ninguna posibilidad. Yo siempre argumenté que sí las tenía, que estaban ahí, que son mi derecho, que el derecho de votar y ser votado es fundamental, constitucional. Me parecía no nada más una aberración, injusto el tratar de proyectar una ley que ni siquiera está en el resto del mundo. Una ley similar a la que se quiere es contrario a la ley en el 2030 solamente existe en las Filipinas. Solamente en Filipinas. Ahí censura. Claro, pero porque es mucho más importante los otros dos conceptos, votar y ser votado. Es fundamental. Tú quieres, esto es como diría el médico, se puede operar, sí, pero se corre el riesgo, mayor riesgo. ¿Quieres quitar esto? Es importante. Puede ser, pero se corre mayor riesgo de afectar un órgano mucho más importante. Entonces, para ponerlo en una figura que puede entenderse, hay quien puede estar de acuerdo o no, hay quien pueda pensar que yo tengo una ventaja. No la siento, entonces yo no siento la ventaja. El electorado decide. Y la única persona que puede cometer una falta, un delito del nepotismo, no soy yo, es el que está en el poder. Entonces, si la ley habla de nepotismo, y el nepotismo solamente lo puede cometer la persona que está en el poder, lo que habría que tratar de controlar es que los que están en el poder no deriven recursos públicos a la figura de alguien, no de tu sobrino, de alguien. Eso debería de ser para mí lo importante que se debería de buscar. Obviamente, la gobernadora ha sido enfática hasta más allá de lo que yo considero que debe haber sido, y que me puso a mí en una situación de desventaja. Y yo no quise entrar en polémica. Esto hizo que se me cerrara todo. Después de yo haber incluso propiciado, y lo digo con tristeza, porque yo soy leal, soy trabajador, comprometido. No hay nada que yo haya hecho ahorita para generar una historia. Una aspiración política no tiene que ser motivo de ofensa. Esto debería de ser, y a los demócratas, los que estamos en favor de la democracia, no nos debería de dar miedo la democracia. Así es. Entonces, si viene alguien con una aspiración, dime una cosa, un familiar
tiene más ventaja que un funcionario. No, ninguna. No lo veo, No necesariamente Que al lo final veo. lo que se busca a un es- funcionario, tú puedes agarrar un programa y decirle, entrégalo. Funcionario, tú eres empleado. Y funcionario, y yo a ti te doy este café para que lo entregues en las colonias. Es muy fácil para ti hacerlo. Pero si yo quiero llegar con un familiar mío y decirle, mira, entrega este programa de gobierno para allá, me va a costar muchísimo trabajo, ¿eh? Sí, claro. O sea, la machinculpa que se tiene que hacer. En los dos casos, yo creo que está mal. Y obviamente hoy, excepto al estar en el centro de esto, pues se identifica mucho más el problema. Sí, claro, y sobre todo, Gerardo, hay un tema aquí, una responsabilidad que vas a tener como coordinador estatal de afiliación por el Partido del Trabajo. Es un compromiso muy profundo tanto a primer distrito como a segundo distrito. Tienes que recorrer esos dos distritos. Carmen, sí, a eso yo voy y me consta de que has recorrido todo el municipio, desde el primer distrito al segundo distrito hasta sobre Carmen, Checa, el área, sabiendo todas las problemáticas de nuestro estado, ¿no? Pero es complicado ser un coordinador estatal. Para afiliar tendrías que tener un gran equipo de trabajo para que tú puedas fortalecer y llegarle a esa gente que está olvidada por el Partido del Trabajo. Te lo había comentado, hay mucha gente que se han salido por lo mismo, porque no les cumple el compromiso. Yo creo que ese compromiso lo vas a tener tú con esa gente y sumar, te lo había comentado anteriormente, que dentro del tema político donde tú estás, pues involucrar jóvenes que quieren participar dentro del tema este. Hay mucha gente que quiere participar, pero no le dan la oportunidad. He encontrado. Pero te digo una cosa, ojalá, Gerardo, y eso te lo comento porque lo dijiste, que le des espacio a esa gente, ¿no? Porque eso es lo que buscas. Sumar para lo que viene. Mira, el PT ha tenido pocos espacios. Cuando va buscando estas alianzas, obviamente en función de la fuerza que pueda llegar a tener. Sí creo que hay una gran oportunidad de crecer y de crecer mucho más, y eso tendría que generar obligatoriamente más espacios en la alianza. Entonces, yo vengo a fortalecer al PT para lograr tantos espacios como sea posible, basado en la fuerza política que podamos construir. Eso no lo puede construir Gerardo. Claro. No soy yo el enviado, soy el que acaba de llegar a la clase. Hicieron bullying. Pero como todo que llega nuevo. Hicieron bullying, le hicieron la novatada, pero Recuerdo que en el instituto campechano era la novatada de plan polista, mira, pelaron policía y resultaba el mejor alumno. pero te digo una cosa, pero te digo algo, claro, a ver, pero eso fue bueno, ¿tú cuándo me habías invitado? Siempre no, mira, dejas, pero te digo algo, o sea, ahorita, Cuando yo ves Majalito, nunca tuve la fortuna de conocerte. nunca, porque ya sabía que tantito saliera yo del ático, mira, una vez que me picara la serpiente ya. Regresando al tema, creo que tocaste un tema muy importante del nepotismo y de influencia del gobernante en turno para imponer un familiar. Estoy de acuerdo contigo con que ahora no podemos decir que A mí que me diga alguien que eso. porque aspira no tenga el derecho del que no es familiar. Me queda claro. Ahora bien, la pregunta es, ¿el escenario político te fortalece ser el relevo de la gobernadora siendo tu tía? ¿O crees tú que hay que impulsar a otro cuadro para que sea el gobernador? ¿O vamos a creer en la democracia que tanto nos han pregonado ese viejo partido? Si vamos a la encuesta y ganó Leandro, pues va Leandro, aunque Chanito está encabronado y se pelee con Leandro. ¿Es adecuado el camino ese que están planteando? Llegar así.
Es que no necesariamente entendí bien la pregunta. Sí, o sea, pero el tema de nepotismo no lo vas a poder quitar, al menos en este lapso. y si yo fuera otra cosa, de otra cosa me estaría. Así es. Entonces, eso internamente no divide a los que... Mira, hay gente que va a pensar. Ahorita nos dice que La democracia es la ponderación de ofertas. Yo traigo una oferta diametralmente opuesta a todos los demás. Yo he estado hablando con la gente, a los periodistas, contigo, y me voy a quedar. Ya tuve una oportunidad, creo yo, pequeña de generar contigo un criterio de qué soy y para dónde voy. Pero yo te aseguro que tú vas a hablar con gente que está en la misma situación que yo y no vamos a estar hablando de las mismas cosas. sí, claro. Todo lo que yo tengo ahorita, que creo que me da una ventaja para entender, la posición que yo he tenido, es haber tenido una ventaja para entender lo que está pasando en el campo, en la pesca, en Copemex, en carne, en los municipios. Cuando yo llego por primera vez a carne, me plantea una serie de empresarios, llevo invitación de Guiana Herrera, allá, y me reunió, tuvimos varias reuniones con empresarios que derivaron en esta reunión cuando vino Octavio Romero López a hablar y a decir de la situación. La gobernadora tuvo que impulsar esta reunión y se hizo tanto como se pudo. Yo ahí entendí por primera vez la importancia del dragado para la reactivación económica de la isla. Lo importante que era que los contratos estos pequeños de los empresarios de carne no estuvieran dentro de los grandes contratos de las grandes empresas, porque entonces cuando tú no le pagas a una empresa 1.500 millones de pesos, los 10 millones de pesos que tienes tú, tampoco te los pagan. Claro. Y que cuando les pagan 6 meses, 1 año o 2 años después, esos 10 millones de pesos probablemente no te los vayan a pagar nadie, porque han habido una serie de pérdidas importantísimas. Me dolía a mí mucho, llegaba yo con la gobernadora a decirle, tía, a estos que no les han pagado en años, les están embargando sus cuentas. Esto es algo que debió haberse tomado como un programa de rescate. Tú no puedes agarrar quien sea, no pagar de lo que vives, estar a punto de quebrar y decirle, mi papito, la cuenta, tus cuentas se van porque el Infonavit te está embargando, el SAS te está embargando. Entonces, me parece una muy mala estrategia. Debió haber habido, no quise decir estrategia, no me dieron la palabra, pero es casi desalmado. Es casi desalmado. Los que no les estés pagando por la razón que sea, tampoco les cobres, debe haber sido parte del programa. ¿Cuánto tiempo no les vas a cobrar? El tiempo que no les pagaste. Así es. Si tú no les pagaste 2 años, no les cobres los cuotas obrero-patronales. Y después tiene que haber medidas extraordinarias. Cuando siempre se había retrasado, nunca tanto como pero si esto es una situación extraordinaria, Carmen requiere una medida extraordinaria, que es lo que yo he peleado. Y ahí tú comienzas a buscar quién hizo esta defensa férrea de Carmen. Tú búscale. No me quiero echar. Me encantaría que hubiera más. Me encantaría que hubiera más. Y me encantaría que la gente no estuviera pensando en partidos, no estuviera pensando en colores y en proyectos, que estuviéramos pensando en Campeche. Por eso, óyeme, ¿y qué necesitaba? Yo necesitaba una voz, poder llegar contigo. Hoy, este logotipo me está permitiendo llegar con una voz, con una resonancia diferente, porque si bien Leandro, Tocayo, nos caemos bien,
nos respetamos. Tú puedes tenerme aquí en tu programa, pero yo no he dejado de tener entrevistas desde el sábado. Y ayer la última empezó, la primera empezó a las 7 de la noche y terminó a las 12. Mi querido amigo, un saludo para Ojo Público, para Carlos Martínez, para Miguel García, que es un pastor que maneja mucho el tema aquí, y a que preguntarle y a todo este rollo. Pues aquí está el amigo Gerardo Sánchez, un gran campechano 100% garantizado. Ya nos platicó. Garantizado, ya la garantía ya está. Pero es una persona muy reconocida en Campeche. Retomando el tema de Carmen, mira, sigo sin entender por qué ahora Carmen se ha vuelto el foco rojo de las necesidades económicas. Hemos olvidado que Campeche somos 13 municipios. Entiendo el asunto de Pemex, el endeudamiento, entiendo que el mayor rezago que ha habido de la paraestatal hacia Campeche ha sido los ingresos de beneficio. Pero ¿por qué siempre está ponderando Carmen? Ahí se tiene mayores necesidades, y Campeche, y Tenabo, y Jopaichén. Tenabo, Palizada y eso. Tú has hablado de estrategias, hace rato estabas hablando de la estrategia comercial. Yo creo que el problema, y si no lo reconoces, pues estarías echando un poco de mentiras, te lo digo como realidad. El problema del campo no es decir, hay que conectar al productor con el que compra, ¿no? El problema del campo comenzó cuando el gobierno dijo, mejor te doy apoyo para que siembres, te dejo de dar apoyo para la gasolina, apoyo para el agua o subsidios para la comercialización. Y también se les ocurrió decirte, bueno, todo tu maíz, tráemelo, yo te garantizo. Ahora tenemos un problema en Jalapa con los lecheros, no hay capacidad del gobierno para comprar. Y Campeche, nos acaban de inaugurar una planta lechera, y discúlpame, ya lo dijiste, el productor tiene que comenzar con qué, de dónde voy a sacar. Y aquí acaban de una planta lechera y no hay las vacas para exprimir, digo. Así y es un programa federal, no creo que sea un programa del gobierno. Pues, ¿cómo podemos cerrar esa brecha? Pero dijiste algo en lo que no coincido. El problema del campo, fundamentalmente, en este momento, yo lo veo. Por eso te digo, no coincido, no te estoy diciendo que estés diciendo una mentira. No coincido, y a lo mejor es la forma en la que lo estoy fraseando. Yo creo que lo que el campo requiere ahorita es invertir en logística y en comercialización. Por eso te lo dije así muy claro. ¿Cómo? ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Cómo lo voy a transportar? ¿Qué tengo que hacer después de la cosecha? ¿Y a quién se lo voy a vender? Nosotros se lo hemos vendido tradicionalmente a coyotes. Todo lo que nosotros hacemos se lo vendemos a un intermediario o a un coyote. Todo. Y ese intermediario y ese coyote vende en Yucatán. O sea, nuestro comprador es Yucatán. La miel que produce Jopaichén, la región de los chiles, va a Yucatán. Se va a Yucatán. Y dice, Yucatán presume mayor producción que aquí. Y tiene muchos apoyos. Hecho en Yucatán. No. Tiene que haber trazabilidad. En Chile también nos chingaron. Chile es originario de la región, obvio, el norte, con Yucatán, es, digamos, más yucateco en Chile, pero no. Para que nadie se pelee es peninsular, es la península de Chile. Entonces, todos esos han despojado a Campeche, mismo la actividad pesquera. Solo los productores de pulpo van a hacer eso, van a entregar su pulpo, sobre todo en Isla Arena. No, aquí falla el pescador, el agricultor o el gobierno que no sabe concretar comercializar. Porque la comercialización no es como que yo pongo mi tienda de abarrotes y mi vecino voy a comprarme mi Coca-Cola. A ver, la comercialización es, lo dijiste hace rato, voy a producir maíz. ¿Quién necesita maíz aquí? Necesita 20,000 toneladas, bueno, voy a producir 25,000 por un remanente. Es tan simple. Nosotros tenemos que dejar de ahorita no podemos salir a pescar más pulpo. No. Si tú sales a pescar más pulpo, ya no hay. Pero necesitas tener mayor rentabilidad del pulpo. Para ello tienes que transformar el pulpo, lo tienes que vender enlatado. Si tú lo vendes enlatado, el pulpo te pueden llegar a pagar $1 por cada gramo.
Cuando en este momento tú puede pasar, antes necesitaba ser pescador, tener un cayuco, pertenecer a una agrupación. Hoy no, una bicicleta, una cubeta, cierta habilidad, te metes a bucear pozos, lo sacas. Y así pasa todo el tiempo. Y así son todas las actividades primarias. Y como es ilegal, y ya no perteneces entonces a una agrupación, el precio está más macheteado. Y al estar más macheteado, tienes que sacar más. Y estamos estresando en las áreas de reproducción a las especies que nos pueden dar problemas. Y era el comentario de ayer, precisamente, que lo platicaba Leandro por la situación de los pescadores, el camarón. Lo piratean, te hablan, salen los cayucos o las lanchas para ir, ahora sí como tú harías comentar, pero de compra como restaurantes. Y lo que traen los barcos ya son prácticamente el rezago del camarón. Esto es lo que pasa. Estresamos al mercado, estresamos la actividad tanto que ahorita estamos viendo dónde sacamos todo, porque no alcanza para nadie. Tiene que haber, por eso que decía, ¿de quién es la culpa? Mira, yo en este momento creo que sin echarle culpa a nadie, yo creo que una gran parte de la solución la puede tener el gobierno. Se requiere un gobierno que ayude, no se requiere que conecte con otro comprador. No, a ver, yo estaba en Aguascalientes cuando me dice, conozco a una persona, me pregunta dónde soy y le digo los mejores mariscos del mundo. Le digo, oye, no. Me dice, Sonda de Campeche, yo importo mariscos porque él vive en Miami, a Miami. No habría manera. El problema es ahora. ¿A quién le digo? Le digo a un empresario para que vaya a buscar a los pescadores. O genero un proyecto y de ahí viene parte de lo que yo he estado plasmando en mi página. Cómo generar progreso, pero el pescador, el productor. Yo conozco muchos empresarios, tengo una gran oportunidad, yo sé quién vende pulpo, me llevo con los pescadores, mira, te los pongo, los macheteas. ¿Cómo logramos que sea el propio productor el que genere progreso? Porque si tú haces que sea el productor el que genere progreso, ¿sabes quién progresa? Sí. El Estado. Claro. Si tú traes a un extranjero a que venga aquí a generar un gran negocio, va a producir empleo, pero no necesariamente progreso. El progreso viene cuando nosotros empecemos a transformar y seamos nosotros los empresarios en nuestra tierra. Yo le tengo que dar, yo le hice una promesa a mi hijo, yo voy a hacer todo lo que usted cuando se fue a estudiar, todo lo que está a mi alcance. Esta es mi gran motivación. No hay manera de que yo me mueva de acá. Oye, no es que te interesa. No, sáquense. Pero los Azores somos románticos, somos idealistas. Yo le prometí a mi hijo que voy a hacer todo lo que está a mi alcance para generar oportunidades para que él venga, pueda regresar. Tengo una oportunidad de generar un negocio acá. Sí, lo habías comentado. Y así como él, los hijos. Sí, claro, o sea. Y así como él. Dale oportunidades. Pero me doy cuenta que no es para una persona. Llega aquí y el amigo del gobernante es generalmente el que se beneficia. Sí, a eso iba. Yo tengo una carpintería. ¿Sabes cuánto le he vendido al gobierno? En una tabla. ¿Y sabes lo duro que es en un estado como Campeche no venderle al gobierno cuando la economía depende del gobierno? Lo que pasa que Llega un momento en que ahora llegan las quincenas y sientes como ahora estar serializado y así. Ahora que vas al tema comercial, ya estamos agropecuario, pesquero, el comercial. Ese es el grave problema de los comerciantes microempresarios, que de pronto aquel que vendía las plumas y la papelería, pues ya todas, porque se ve proveedor
Pero de pronto aparece otro. Y todos hay nexos con el gobierno, pero no nexos de comercialización, hay nexos de diezmo, de que es mi amigo, de prestadores, y lo de siempre, aquella papelería que toda la vida me he vivido, pero nunca he podido pensar porque no tiene sigue estando mal. ¿Cómo vamos a hacer a ese? Porque tú has dicho, Campeche depende de los recursos que el gobierno genera. Lamentablemente empecemos a deducir. Te voy a enseñar cómo funciona. Aquí vamos a ver eso que se hace Campeche. Si de eso depende Campeche, ¿qué debemos hacer? A ver, si lo que depende, y del único que dependemos es del gobierno, ¿cuál tiene que ser el objetivo? No depender del gobierno, ¿cierto? No. Para no depender del gobierno hay que atraer las empresas. Claro, a ver, espérame. Ahí está el asunto. Por eso estoy diciendo que te voy a poner cómo funciona mi cabeza. No más dependemos del gobierno. ¿Por qué no les compran a todos? No pueden comprar a todos. No, no pueden. Y la única manera en que los comerciantes le puedan vender a la gente es que haya dinero en la calle. Ok, sin duda. Entonces, si el problema es que solamente es el gobierno el que compra, ¿qué tenemos que hacer? Generar que alguien más compre. ¿Qué tenemos que hacer para que alguien más pueda comprar? Que tenga dinero. Para entonces hacer que esa persona tenga dinero. En eso estamos. Por eso yo no te estoy diciendo, hay que atraer inversión. Yo le atraje a Cruz Azul. Yo le presenté a Cruz Azul a la gobernadora. Y cuidé ese proyecto. Va a generar empleo. A mí me gusta mucho Cruz Azul, porque también en los costos de una materia prima tan importante como el cemento va a bajar. Y eso es infraestructura, la infraestructura. Pero atraer empresas grandes van a generar empleo. Sí, claro, la solución al desempleo van a generar progreso. ¿Quién sabe? Yo no le estoy echando a las maquiladoras, fue una gran medida en un momento muy específico. Pero si ahorita basáramos en buscar empleo y traer muchas maquiladoras, no vamos a generar progreso. Vas a generar empleo, no progreso. Hablando de la maquila, espérame, no hablando de la maquila, hablemos de progreso, porque no hemos terminado. El tema del progreso es cómo lo vas a lograr. ¿Cómo? Tú eres un periodista, tu propio periodista. Si solamente depende de venderle ¿cómo se llaman estos acuerdos? Con medios publicitarios. Es muy difícil la vida así. Necesitas poder tener anunciantes. Discúlpenme, ahí está. ¿Cómo se llama el estadio? ¿De los piratas? Ahora tiene apellido sobre apellido. Viene otro y le va a poner más apellido. Pero, ¿cuándo había habido eso? Entonces, hay que traer a las empresas, claro, pero nosotros tenemos que generar una dinámica económica que también nos ayuda a vincularnos con lo que hace Cruz Azul. Si el constructor no va a ser campechano, no va a haber progreso acá. Sí. Vino un proyecto que a mí me parece extraordinario. Prometió la presidenta 30,000 casas para Campeche. Pregunta, ¿las vamos a poder producir? La condición es que las casas tienen que costar aproximadamente 500,000 pesos, 550,000 o 600,000 pesos. Según los constructores no dan ni para bloques. No, con todo y urbanización. Los constructores dicen no dan ni para bloques 500. Y ya que el tema estás hablando del tema de que no llegan ni los puntos, las personas que están trabajando llegan como y para pagar una calle. Hay muchos temas, ¿no? La vivienda no necesariamente que sea. Pero centrémonos en este tema. 30,000 casos, suena muy lindo, pero con una condición muy difícil de cumplir. En este momento, por ahí viene una propuesta que está basada en algo que mi papá siempre ha querido impulsar, que sean los jóvenes los que ayuden a resolver los problemas del Estado. Involucrar a los jóvenes. ¿Cómo los puedes involucrar?
A mí como me gustaría que el gobierno esté obligado a llegar con el sector educativo de las universidades, con las escuelas técnicas, a decir, el problema de Campeche es este. Ahí te va, como ejemplo pongo. Necesitamos, Acá estamos con Chavito. No es sencillo, pero para hay que hacer líneas de producción. Entonces, las casas, las fábricas de casa hay en Asia. Hay en los coreanos tienen fábricas de casas. Pero si unimos, hacemos un proyecto peninsular. Y si las 30,000 casas las juntamos con las que se hayan dado en Yucatán y en Quintana, generamos una industria enlazada y enlazada. Tú produces una cosa, yo produzco otra, y empezamos a jugar con esta fuerza que pudiéramos aprovechar, porque tenemos vocaciones y actividades complementarias en la península. Y en lugar de ser este lugar que se entiende de poco progreso, volvemos una zona superpoderosa con la fuerza turística que tiene Quintana Roo, que puede ayudar y comerse de los productos de Campeche. La experiencia emprendedora que ya tiene y el camino avanzado que tiene Yucatán. Nosotros lo que representamos como energía, con el gas, el petróleo, pero también los parques fotovoltaicos, eso nos va a dar una extraordinaria ventaja, porque las dos plantas de ciclo combinado que están en Yucatán, más los parques fotovoltaicos que tiene Campeche, van a dar una estabilidad energética, y el gas natural, una estabilidad energética a la península fundamental. Por eso, si ahorita se pierde la oportunidad de dejar pasar 6-7 años sin visión económica de para dónde debe ir el Estado, por eso yo el otro día le estaba preguntando qué se va a elegir en el estancamiento y el progreso. ¿Cuál es la opción para el progreso o el estancamiento? Hacer pues es de lo que estamos hablando. O sea, es de lo que estamos hablando. Estamos concluyendo. ¿Sabes quién no ha elegido su posición en el... Cálmate. Obviamente candidato. Para ganar que el mundial. Sí, claro. ¿Sabes quién no ha elegido su votación? Campeche, en la península. Sí, a eso es turístico. A eso, mira, claro. Nosotros, el tema es, entiendo, estás hablando de los jóvenes. La verdad, sí, me ha gustado los jóvenes. Sean los yo creo que hay una gran oportunidad en esta en la industria alimentaria, agroalimentaria y en la farmacéutica. En esta administración es total. Pero no programada para terminar, no aprovechar, no volvernos un estado petrolero. Hay que volvernos un estado petrolero. Hay que volvernos un estado petrolero, dedicarnos al petróleo. El lunes no 50 personas, no 50 empresas, que hace falta generar infraestructura que dé servicios, que provea de ventajas a la industria petrolera, en carne, pero también Campeche, todos deberíamos estar pensando en la industria petrolera. Yo soy carpintero, no porque vivo al lado de una carpintería. Mi casa no está al lado de una carpintería, pero soy carpintero. Si no te dedicas al petróleo, no eres petrolero. Entonces, es muy complicado. Vamos a venderle cosas al petróleo. Claro, hay gente que le vende válvulas, que le vende cosas, que le vende insumos a la industria, no las fabrica, las compra de otro lado, tienes que hacer de una manera un comerciante, claro, tienes que tener cosas técnicas, pero vamos a integrarnos a la industria petrolera, que la tenemos a tiro de piedra. Modifiquemos los planes de estudios, modifiquemos la forma de pensar, encontremos ahí una gran oportunidad porque la tenemos, sigue habiendo petróleo y va a haber petróleo, sobre todo para que Campeche se fortalezca y progrese. Le tendríamos que ver todo lo que produce. Lo que produce lo tendría que comprarle en México, ¿no? Ahora, para cumplir el tema de ¿quién quiere
¿quién quiere? O sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque la gobernadora, tú lo has dicho, para todo política, los gobernantes del pasado, para generar condiciones de exigencia en la ley de recursos. Nunca estuvo en la ley, era lo que el presidente que quería mandarle a Campeche, hasta la fecha. Entonces, aún sigue siendo un recurso muy relevante. ¿Cómo legalmente podemos obligar a la Federación para que diga, a ver, a partir del próximo ciclo de ejercicio fiscal, vamos a dar es 2% directo a las condiciones? En este momento, en el día que se estima, resolvemos todos los problemas. No es así. No es así. No podemos cambiar esa narrativa. Pero, te lo digo. Él pregunta, ¿a cuánto ascienden los contratos de la región marina noreste? Pemex lo tiene que transparentar. ¿A cuánto? ¿Por qué no nos hagamos, como dicen por ahí, o sea, mentales? Está bien para exponer gráficamente, pero está previsto ya en la ley que Pemex debe destinar para PACMA y obras de beneficio mutuo, obras de infraestructura, pero es un porcentaje de todos los contratos que se ven en la región marina noreste. ¿Cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? Yo con los que he hablado, gente de Pemex, gente que le entiende, yo he tenido varios criterios. Hay quien dice que a 1,000 millones de pesos al año y hay quien dice 5,000 millones de pesos al año. Pone la media, ¿no? Vamos a ponerle la media, 2,500 por 6. La mitad de la beneficio fiscal, ¿no? 5,000 millones. Por 130 son 15,000 millones. Estaban hablando de los 1,000 millones que había pedido ahora. Con 1,000 millones no haces una cartera, no haces una cartera, una obra importante, una obra que vaya todo el estado. Entonces, no son 1,000 millones de pesos, aunque suene muy grande para un estado, no es determinante. 15,000 millones de pesos en infraestructura, ahora empiezan a imaginar congeladoras comunitarias, empacadoras, enlatadoras. Es infraestructura. También fábricas de lo que necesita Pemex. Eso, lo que nosotros producimos, es que nos entregues a Pemex y nos enseñe Pemex cómo venderle. Nos va a permitir también aprender cómo venderle. ¿Por qué lo digo de Pemex? Porque Pemex debe ser un aliado. Debe ser un aliado del Estado. Oye, no te lo voy a recibir porque digo, oye, enséñame a recibir lo que tienes, pero primero tenemos que impulsar que habría dicho que sea director de Pemex, pero primero dime qué quieres consumir, qué consumes. Y si me dices que consumes, empezamos a generar infraestructura alrededor de ellos. Y si tú Pemex quieres hay que generar condiciones que permitan a campechano venderte pulpo, que son investigación para reparar la biomasa del mar, mejores prácticas de pesca, equipamiento, o sea, que puedan cuartos fríos, que puedan pasar al vacío. Puede producir, puede generar infraestructura de muchas maneras, como aliado y hermano. ¿Qué fue Pemex para Campeche? Somos un loco, somos una gaveta con basurero, donde viene, pone y somos un basurero. Yo hablé con una empresa noruega muy importante, líder de su área, en el control de derrames de petróleo.
esa empresa tiene ganas de hacer una alianza con el Estado. En este momento yo no tengo ni siquiera forma de llegar ni con el gobierno, así que lo pongo para establecer la idea. Ni la idea. Ahora bien, claro que ya debe haber una verdadera justicia social. Eso lo tengo claro desde hace muchos años. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Pues hay que armar a todos los campechanos. Y voy para que vaya el tema electoral. Hay dos campechanos que están. Voy a decir los nombres para que no metamos a los problemas electorales. Pero hay un chileno también que nos quiere gobernar. Entonces, según los dos campechanos que están, gana. Hay que sumar o seguimos usando a la ancestral Campeche. No llegué. Lo que viene para Campeche, lo que viene para Campeche, eso requiere de armonizar al Estado. Requiere que haya acuerdos. Requiere que yo no te quiera chingar. Tú, maestro, que nos decía, en la medida que tu compañero esté bien para el teatro, también tu compañero está bien, tú vas a estar bien. Entonces, en su clase intentábamos que los compañeros fueran los que brillaran. Y si ellos hacían lo mismo, brillaban todos. Si lo hacías al revés, empiezas a levantar la voz. Cuando te des cuenta, ya está todo el mundo. Lo que viene para Campeche no es esperar a un enviado. Somos nosotros, somos todos. Es entender el proyecto. Mi labor va a ser que el campechano entienda que hay una ruta definida, bien definida. Una ruta bien definida. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que producir y transformar nuestros productos. Y el gobierno tiene que ayudar a colocarlos y a generar ciertas condiciones. Un campesino probablemente no va a saber administrar una cooperativa, así como pasó con algunas cooperativas famosas de aquí, en donde ocurren precisamente las. Tiene que haber, y ahí está en mi página, soluciones para administrar ese tipo de organizaciones, para que sea el campesino y el productor el que más gane, y eso impulse la economía del Estado. Si desde abajo están ganando mejor, eventualmente estos ayudarán a impulsar, y también los de arriba encontrarán la oportunidad. Y los de México tenemos que incluir a no es así. Mira, aquí hay limones. Me dicen que hay 6,000 toneladas de limón al año. Son 500 toneladas de limón. Se van a hacer. Los productores me dijeron, tengo 10 toneladas de limón, vendo una, pierdo 9. Ayúdame, es una fruta. Los ayuda a conectarlo con hoteles de Quintana Roo, con Temes y con una empresa de supermercados. Pudimos haber colocado 100 toneladas. ¿Qué requiere ahora? Logística. ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo empaco? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo selecciono? Imagínate que ahora los campesinos tienen cómo tener una seleccionadora, una bodega, vehículos adecuados. ¿Cómo hacemos ese proyecto? ¿De dónde puede venir el transporte? Puede hacerlo. Puede venir como parte de los programas como estos que se están inaugurando de el Plan Campeche. El Plan Campeche previendo actividades como las que nosotros tradicionalmente generamos. Y me gustaría mucho que se empezara a hacer esta. Pero también incluir a los empresarios campechanos, no traer yo creo que ese es el tema que los campechanos, oye, ¿cómo me gustaría que sean los campechanos los que ayudemos a componer la ruta económica
en la regla que no fuimos capaces de hacer, pues, no me acuerdo que no era alguien más. No me gusta que nosotros entendamos esta situación que están viviendo la región, que somos los americanos, que podemos cambiar esto para que entonces estamos aquí, aquí donde estamos. Eso como me gustaría en lugar de decir que no vengan lo que fuera, lo que significa es somos los americanos todos.